Bienvenidos traders nuevamente a OpenBin. En el día de hoy nos encontramos en el primer video de una nueva lista de reproducción, la cual va a tener como protagonista esta cuenta demo de $10. Este tipo de mentoría lo vamos a tratar de llevar a cabo para hacer lo posible y evitar que ustedes sigan quemando cuentas pequeñas. Si nosotros le empezamos a poner nuestra carga emocional, nuestro peso del psicotrading y todo lo que serían nuestras emociones, ¿sí?, a nuestra cuenta demo, el día que tengamos una cuenta en real, créanme que vamos a poder sacarle beneficio. Ahora, si nosotros no sabemos cuidar una cuenta demo de $10 y la quemamos, créanme que a la hora de operar en una cuenta real, también vamos a estar perdiendo, ¿sí? Vamos a quemar de hecho hasta más rápido. Bien, vamos a tratar también en este tipo de contexto, en este tipo de mentoría y operativa o sesiones, como le quieran decir, de ir reforzando lo que son niveles fuertes, contextos, tendencias, patrones de vela, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos operando 100% en real y que tenemos que hacer subir esta cuenta y no quemar. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer, como de costumbre, vamos a poner primero el gráfico en 5 minutos. ¿Esto de qué nos sirve? Para identificar posibles zonas fuertes, como por ejemplo esta de aquí, esta otra de aquí, en la que el precio estuvo reaccionando, ¿sí? Ahora podríamos meter otra zona más, aproximadamente ahí que tenemos 1, 2, 3 toques, y el precio también está relacionando, o reaccionando mejor dicho. Bien, ahora sí podemos bajar a 1 minuto y ver en qué tipo de formación estamos. Como podemos ver acá, tenemos una especie de zona por volumen, ¿sí? Esto es una zona de resistencia, perdón, soporte por volumen. De hecho está apoyada en un número redondo, lo cual la hace un poquito más fuerte. Vamos a subirla un poco más, ya que me gustaría que interactúe también con esta zona. Aunque si el precio llegase a bajar, también vamos a tener en cuenta eso. Acá también vamos a marcar una zona más por si el precio intenta subir. Y vemos que acá podríamos llegar a tener otro tipo de reacción. Fíjense en que los niveles que yo estoy marcando tienen, por ejemplo, acá mucha interacción en mechas. Acá la tendencia venía bajando fuerte e hizo un retroceso. De hecho tenemos una especie de ruptura, pero fíjense en que no lo logra. Después, acá tenemos un nivel el cual está siendo no muy respetado, pero vemos que el precio baja, rompe, sube y ahora ya no puede continuar hacia la baja. Entonces podríamos trabajar con ese nivel como podríamos trabajar también con este nivel. Está un poco más cerca, pero la idea es que nosotros adaptemos el ojo al gráfico. Bien, traders. Ahora sí vamos a pasar al gráfico de líneas. Ahí. Ok. Vamos a poner esto en líneas. De esta manera. Excelente. Busquemos si tenemos algún tipo de patrón. Por ejemplo, tenemos acá una especie de patrón en escalera, ¿sí? 2, 2 y gira, ¿sí? 1, 2, 3 y gira. En la tendencia bajista no vemos nada, simplemente un momentum. Acá bien, podría ser, ¿no? 4 y gira, 2 y gira, 3 y gira, ¿sí? Como por si las dudas, podríamos estar operando acá con un patrón killer. De hecho, de 4 pasa a 3, de 3 pasa a 2, podría pasar a 1. Vamos a acomodar acá. Excelente. Y comencemos a analizar esta formación si es que nos da el tiempo. Ahí está. Bien. Entra comprador, vendedor responde muy despacio, comprador responde muy fuerte y empieza a perder velocidad. El vendedor en su zona está respondiendo. De hecho tenemos una zona bastante respetada. Ahora vemos que el vendedor entra, pero el comprador tiene insistencia, aunque el vendedor sigue impulsando hacia abajo. Como estamos en una zona de resistencia y tenemos un pequeño momentum que no se llega a confirmar, podríamos buscar una venta. Aunque viendo el comprador que rompe y no está logrando nada, estoy teniendo un poco más de confirmación. Si corro acá, perdón, vamos a correr ahí, que está teniendo un poco de reacción, entra comprador, vendedor, yo me voy a ir en una venta.
estoy viendo mucho rechazo por parte de los vendedores, aunque lo estoy viendo un poco desesperado. Vamos a ver cuál es el último movimiento, si el comprador se activa. Y no, eso fue una desesperación. Ok, vamos en venta. Fíjense en que el precio se estuvo estancando en una especie, ¿sí? Que creo, si no me equivoco, es un número redondo. Ahora, si bien estoy viendo fuerza alcista, porque el precio llegó hasta acá arriba, se puede llegar a dar de que haga un relleno de mecha, dejándonos en nuestro primer OTM. Pero como estoy viendo que el precio no está logrando hacer máximos más altos después de este número redondo, yo considero que hay fuerza bajista. De hecho, apoyándome en una tendencia bajista, ¿sí? La tendencia con impulso y retroceso podría ser este otro impulso, un retroceso profundo. Vamos a ver si tenemos nuestro primer ITM. Ok, traders, aparentemente lo vamos a ganar. No cantemos victoria hasta lo último, ya que el mercado está un poco volátil. Puede ser que reviente para arriba, esperemos que no. Nosotros de igual forma vamos a trabajar con esta cuenta como si fueran real. Recuerden que nosotros tenemos una gestión de 3 ITM o 2 OTM. Lo que ocurra primero, y una vez que finalicemos eso, vamos a volver a operar. Mañana, pasado, más tarde en la semana, ¿sí? Cuando nosotros estemos tranquilos y tengamos un momento de calma. Bien. Como yo les dije, creo que a mitad de vela ya les había dicho que posiblemente íbamos a entrar en una venta. Aunque cuando vi este latigazo dije, ok, si el comprador empieza a activarse, yo lo que esperaba era esto, que entrara el vendedor y que el comprador haga esto. Si hubiera pasado eso, quizás sí hubiera entrado en una compra, por una cuestión de que tuve una ruptura, pero fue una ruptura falsa. Analicemos esto entonces. Entra el comprador, vendedor responde, ¿sí? Vuelve a entrar el comprador, fíjense en que alcanza este máximo, de hecho no toca el número redondo, yo quise corregir un poco la zona de resistencia. Acá empieza una pelea interna y el que termina dominando, ya que el comprador estaba débil porque no hace máximos más altos, es el vendedor. Quiero que presten atención a esto ahora. Está haciendo mínimos un poco más altos, ¿sí? Pero fíjense que entra el comprador y el vendedor, ¡pum!, manda para abajo. Entra el comprador y el vendedor, ¡pum!, manda para abajo. Entra el comprador y el vendedor, ¡pum!, manda para abajo. Toda esta desesperación nos está haciendo una acumulación de fuerza. Entra comprador, vendedor responde. Ahora, cuando el comprador se empieza a desesperar, ¿sí?, lo hace llegando prácticamente al final de los primeros 30 segundos. Como yo les dije, acá tenemos una especie de nivel, ¿sí?, que el precio llega, si no me equivoco, por acá. Fíjense en dónde está rebotando, en esta vela verde. Está también respetando esta vela roja y posiblemente el precio, ¿sí?, cuando llega a alcanzar esta zona, recibe un fuerte rechazo. Fíjense en que el vendedor entra con impulso, retroceso, continúa con un impulso. Ahora, el comprador entra fuerte, ¿sí?, estanca en un nivel interno. Vendedor entra. Pero si esta es una zona de compradores, ¿por qué? Porque podríamos decir que esta zona de acá, ¿sí?, de hecho vamos a marcarlo, podríamos llegar a decir que este soporte fue un soporte, bueno, se me fue el nombre, de polaridad, ¿sí? ¿Por qué le decimos de polaridad? Porque fue durante mucho tiempo, desde acá hasta acá, fue una zona de resistencia. Y de acá hasta acá, ¿sí?, perdón, hasta acá y un poquito más también, fue una zona de soporte, ¿sí? Entonces, si el comprador, que es el que rompe esta zona, ¿por qué deja que el vendedor entre y el comprador no logra hacer máximos más altos? Ahora, cuando el vendedor descubre que está sobre una zona en la que él se puede activar tranquilamente, apoyado de su tendencia bajista, ¿sí?, dijimos que teníamos impulso, pequeño retroceso o un retroceso bastante profundo y que podría continuar la tendencia. Fíjense en que el vendedor entra, se pausa en este número redondo y ahí hace pum, otro mínimo. Ahora, llegando a una zona baja, que podría ser esta zona de acá, ¿el comprador se activa fuerte? No. Lo que vemos por parte del comprador es desesperación. Fíjense que de hecho está alcanzando y tratando de romper este número redondo. Entonces ahí tenemos nuestro análisis. Ok. Otro punto que encontré acá fue el posible patrón, como les dije, ¿sí?, que teníamos acá tendencia bajista. Fíjense en que la tendencia bajista está tratando de hacerla. Si agrandamos un poquito, fíjense en que en esta zona, ¿sí?, es donde se activa el vendedor con fuerza. De hecho, 1, 2, 3 y gira. Miren acá, 1, 2 y giró, ¿sí?, giró antes. ¿Qué quiere decir esto? Más esta formación de vela, que el precio no estaba con fuerza suficiente como para romper. Ahora,
Otra cosa que podemos llegar a encontrar dentro de nuestro contexto, vela roja muy fuerte, momentum alcista con aceleración, chico, ¿sí? De hecho vemos un martillo, mediano y muy grande. Si el precio venía acelerando así con aparente fuerza, ¿por qué no logra romper esta zona? Nosotros tuvimos esta y esta fue la que analizamos, si no me equivoco. Acá buscamos nuestra venta, ¿sí? Ahora vamos a marcarla porque me parece que estoy diciendo cualquier cosa. Sí, estábamos bien. Nosotros analizamos la vela de color verde. De hecho, fíjense acá que de vuelta, ¿sí? El precio intenta entrar con un momento alcista y es rechazado hacia la baja. No sé si lo llegan a ver ahí. Ese es el tipo de contexto que nosotros buscamos operar. Un nivel que sea rechazado, ¿sí? Un nivel con fuerza, si es posible con momentum bajista. Ahora, hagamos una pequeña corrección. Yo estoy viendo que las mechas, si bien están teniendo muchas mechas y son un poco más grandes o quizás del mismo tamaño que las velas, estoy viendo que las mechas hacen mínimos más bajos. Eso me está indicando aparente fuerza bajista. Algo que yo puedo hacer acá para ver y utilizar como soporte dinámico es marcar una línea, ¿sí? Ahora, yo marco la línea como por ahí. Vamos a agarrar esta mecha acá y la otra mechita. Perfecto, bueno, nos marca el stop loss, nosotros estamos haciendo otra cosa. Vamos, era línea, ¿sí? No estoy mal, creo que era línea, sí. Ahí, perfecto, no, me sigue marcando, es la otra. Siempre me confundo esto. No, me la sigue marcando, bueno, no importa. ¿Qué tenemos acá? Una especie de canal, ¿sí? Más allá de que la tendencia bajista es fuerte, veamos si va respetando dentro de esta tendencia. Fíjense en ahí el canal que tenemos. Ahora, este soporte dinámico, que lo podríamos acomodar un poco más arriba, ahí, perfecto. Tenemos que ver dónde cruza. Esta línea de acá, o esta zona, ya no lo vamos a usar ya que estamos lejos. Y si nosotros buscamos ahí, fíjense, la zona donde tengo mechas, donde tengo velas de volumen grande, porque esto es una vela de volumen. Fíjense en que entra el vendedor, rompe, pero el comprador se activa. El precio acá está reaccionando. Fíjense en cómo se quiso dar vuelta. Ahora, más arriba, ¿dónde podemos llegar a buscar? Quizás, probablemente, busquemos como por aquí. Tenemos vela de volumen con mecha, vela de volumen, ¿sí? Tenemos acá varios toques. Yo sé que es un poco complicado encontrar este tipo de... o controlar, mejor dicho, este tipo de plano, ¿sí? Este tipo de gráfico. Yo sé que cuesta un poco, pero traten de no completar de todo esto lo que yo hice. O sea, traten ustedes de no meter todas estas líneas, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque van a entorpecer su vista. Van a tratar de hacer un bien y van a estar haciendo un mal. Nosotros lo vamos a usar ya que el precio aparentemente quiere alcanzar acá y va a rebotar hacia el alza. De hecho veo mucha intención alcista. Voy a buscar una compra. A ver si se nos da. Estoy usando este soporte dinámico donde veo que el precio, ¿sí?, se acelera, lo rompe. Fíjense en que baja. Antes de llegar a esta zona, volúmeno redondo, el precio se empieza a bajar. Posiblemente el precio busque esta zona y se vaya hacia el alza. Tenemos presión bajista un montón. De hecho, tenemos mucha presión bajista. No había visto esta mecha. Pero mi análisis me dice que el comprador entra, vendedor entra, ¿sí? Se pausa, el comprador responde con mucha fuerza. Si bien acá se estira un poco, el vendedor cuando responde, fíjense en que entra grande, mediano y se empieza a estirar. ¿Puede ser que la perdamos? Claramente sí, es una posibilidad. Pero nosotros hicimos todo lo posible para analizar y que esta formación termine en compra. Ahora, si la perdimos, vamos a ver por qué la perdimos, vamos a ver dónde estuvo la debilidad por parte del comprador, si tuvimos una zona fuerte de rechazo, analizamos y bueno, continuamos con nuestra operativa. Recuerden que nosotros hacemos 3 ITM o 2 OTM. Por punto de entrada la ganamos. Perfecto. De hecho me hubiera gustado un poquito más abajo. Fíjense en que yo podría haber entrado acá. Me hubiera gustado entrar acá o acá. Me apuré a entrar ahí, pero bueno, no había leído bien la formación. De igual forma, nosotros apuntamos a una vela alcista y tuvimos una velita alcista. Vamos a marcarla. Esta zona de acá ya la podríamos estar borrando. Miren que no les mentí. Nuestro soporte dinámico. Donde estuvo reaccionando, ¿sí? Frente al canal. Vamos a agrandar esto. Esta la podemos borrar, como para que ustedes no se mareen. Perfecto. Y esta se las voy a poner en otro color, por las dudas que no me entiendan. Bien, esta ya la vamos a borrar, como para ir sacando cosas del gráfico, ¿no? Que quede un poco más limpio.
¿Ven que el momentum bajista venía con fuerza? Llega a esta zona acá, el comprador se empieza a activar. De hecho, el comprador en esta zona se activa con fuerza, en esta zona se activa con fuerza, en esta zona se activa con fuerza. Posiblemente siga la tendencia alcista, vamos a ver si llega como por acá y vamos a buscar una venta. O posiblemente el precio, ¿sí? Como estamos viendo muchos rechazos desde este nivel, intente continuar bajando. Recuerden que nosotros venimos de una tendencia primaria alcista, pero no logra hacer más máximos. Fíjense que hace este mínimo, este máximo, después hace este máximo, y ya desde acá no logró hacer más máximos. De hecho, vemos más presión por parte del vendedor. Esta zona la dejamos. Fíjense en cómo el vendedor está tratando de buscar nuestra... se me fue el nombre. Nuestro soporte dinámico. Vamos ya a quitarlo, como para que no nos maree. Y analicemos a ver si podemos encontrar nuestro último ITM, ¿sí? Esto antes de que me olvide, porque si no después vamos a irnos, me voy a volar y los voy a dejar colgados. Bueno, vamos a marcarla, a ver si podemos acá. Les pido disculpas hoy que estoy un poco lento, pasa que no dormí, no dormí ni una hora, estoy todavía apagado de la cabeza. Bien, ahora sí. Esta fue la formación que analizamos, esta fue la operativa que metimos. La ganamos por punto de entrada, así que eso también es un plus. ¿Qué es lo que vimos? Entra el vendedor, comprador responde. El vendedor vuelve a responder. Acá es verdad que el precio tarda en reaccionar, pero ¿qué estamos viendo? Insistencia por parte del comprador en subir. Si bien el vendedor está respondiendo, no está aprovechando la debilidad, no nos hace un mínimo más bajo. ¿Quién se activa con fuerza en esta zona? Que fue el movimiento que a mí me dio la confirmación. El comprador. Fíjense en que rompe varios niveles, ¿sí? Rompe este nivel, rompe número redondo, rompe este otro nivel. Entra vendedor, el comprador es verdad que se limita un poco, ¿sí? Pero el vendedor en su zona no está haciendo mínimo más bajo. Ok, ¿quién responde? Comprador, vuelve a romper. Entra el vendedor, donde está frenándose. En su zona, ¿sí? En la zona, mejor dicho, del comprador. ¿Y qué es lo que hace el comprador? ¡Pum! Revienta para arriba. Rompe el número redondo muy poquito, ¿sí? Pero el vendedor, que se tendría que activar con fuerza, fíjense en lo que le cuesta hacer un mínimo más bajo. De acá a acá, nada de diferencia. Entra el comprador, es verdad que se estanca, pero el vendedor, que no tenía fuerza en toda la formación, fíjense en que el único movimiento grande que hizo fue este y este, mete este latigazo. ¿Qué zona está buscando? La zona del número redondo, la zona de soporte, ¿sí? Porque en este caso como bajo es una zona de soporte. Se intenta activar, ¿sí? Y vuelve a entrar el vendedor. Ahora, cuando el comprador mete este pequeño movimiento, el vendedor busca hacer un mínimo. Pero después de esta fuerza, ¿sí? Nosotros lo que esperaríamos sería un comprador así y un vendedor así. No lo hace, por su parte, ¿quién responde? El comprador nuevamente con fuerza. Esperamos nosotros un poquitito, ¿sí? Como les dije, me hubiera gustado agarrar un poquito más abajo el punto de entrada. Si bien, si lo hubiéramos agarrado donde nació la formación, nos hizo un pequeño gap, ¿verdad? Sí, nos hizo un pequeño gap. Fíjense en el gap que tenemos ahí. Si lo hubiéramos agarrado acá, lo hubiéramos perdido. Así que hicimos bien en esperar. A veces es preferible esperar un cachito con el gap. Yo no lo vi, sinceramente. Lo acabo de ver. Me acabo de dar cuenta del gap. Pero todo suma. Bien, borremos las líneas esta y esta, que ya no la vamos a analizar más, y veamos qué es lo que encontramos. Volvemos a ponernos en contexto. Bien, podríamos buscar, ¿sí? Una venta. Fíjense en qué hace esto, ¿sí? Está haciendo esto. Podría llegar a darse una venta. Como dijimos, el comprador entraba, el vendedor respondía, el comprador hacía este máximo, se empieza a activar el vendedor con mucha fuerza, así que yo me apunto a una venta. Vamos a ver, de hecho, si el vendedor está respondiendo y qué es lo que nosotros podemos llegar a encontrar. Hizo el gap el comprador. El gap siempre es fuerza por un lado, pero también en este caso lo podemos tomar como desesperación. Vamos a ver si el vendedor se está desesperando. Podría entrar en una venta acá. No quiero hacer macana, no quiero buscar un OTM. Estoy viendo que el comprador se desespera mucho, ¿sí? Si hubiera buscado acá una ventita la hubiéramos ganado. Estoy casi seguro. Si llegamos a subir un poco más, vamos a buscar una venta. A ver, yo apunto ahí una venta. Apunto una venta. Ese gap yo lo considero desesperación. Totalmente, lo considero desesperación. ¿Por qué motivo? Si lo hubiéramos agarrado acá, estoy seguro que lo hubiéramos ganado. De última, bueno, será nuestro primer OTM, no tenemos problema, corrimos el riesgo.
¿sí? Pero yo estoy casi seguro que esta la ganamos. Ahora se las voy a explicar, a ver si nos ayuda la formación. Estoy viendo mucho interés por parte del vendedor, pero que el comprador no se altere, no se dispare hacia el alza. Y excelente. Bien, traders. Excelente. Vamos a marcar esta zona de acá. Ahora les voy a explicar qué es lo que vi. Nosotros, bien, bien. Si hubiera agarrado esta zona me hubiera quedado mucho más tranquilo, muchísimo más tranquilo. ¿Por qué motivo? ¿Qué tenemos acá? Una zona fuerte, ¿sí? Ya habíamos dicho que esta zona era fuerte. Fíjense, traders, que si nosotros trabajamos con un contexto, ¿sí? Le prestamos atención a la formación, a los patrones, prestamos atención a las mechas fuertes, a los niveles fuertes, ¿sí? A los rechazos por parte de los compradores, a los rechazos por parte de los vendedores, ¿sí? Perdón, al revés sería, rechazo de los compradores, rechazo de los vendedores. Vemos qué tipo de tendencia, vemos que una tendencia alcista que se está agotando, que empieza a responder al vendedor con fuerza. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, posiblemente siga buscando ir hacia abajo. Ahora vamos igual a analizar, les voy a explicar el porqué. Como yo les dije, esta zona era bastante fuerte. Tenemos mecha, tenemos varias velas, ¿sí? Que están respetando. Tenemos esto que es un nivel por volumen. Esto es un nivel por volumen, ¿sí? ¿Por qué por volumen? Porque es una vela grande, ¿sí? Es una vela grande que si nosotros trazamos, fíjense, todo lo que fue respetado ese nivel. Rompe un poco, rompe un poco, rompe un poco y rompe un poco. Pero se sigue manteniendo el precio dentro de este rango, ¿sí? Ahora, otra confirmación que yo tuve, la fuerza de la tendencia secundaria bajista. Un comprador que entra despacio, se estira mucho, entra muy despacio, se vuelve a estirar. Mucha fuerza por parte del vendedor, ¿sí? Comprador con rechazo por parte de las mechas. Si bien estas mechas nos representan un poco de fuerza, fíjense en acá cómo se dio vuelta, ¿sí? Presten atención a esto. Mecha con presión alcista, porque el precio llega hasta acá. Si bien el vendedor fue mucho más fuerte, el comprador no dejó de responder, ¿sí? Lo mismo acá. Entra el comprador con esta mecha, o sea que el precio llegó hasta acá y fue rechazado desde acá. Ahora, esta vela de acá, ¿dónde tiene la mecha? Para el lado de abajo. ¿Qué nos indica eso? Que el vendedor bajó mucho para esta fuerza que aparentemente tenía el comprador. Entonces, nuestro análisis fue bajista. Si hubiéramos buscado otro punto de entrada me hubiera gustado un poco más, ¿sí? Pero terminó excelente nuestro análisis. Veo que el comprador está respondiendo. Vamos a hacer el análisis y veamos si logra hacer un máximo más alto. Posiblemente busque llegar a esta zona nuevamente, pero para mí que está buscando ir a la baja, ¿sí? Está buscando ir a la baja. No veo, fíjense, tendencia alcista, baja, le está costando subir de la nada, pum, momento en alcista con muchísima desesperación. Se estanca, ahora entra con un poco menos de fuerza, como que se vuelve a estancar. ¿Sí? Bien, vamos a analizar esa formación. Ya las habíamos marcado, ¿no? Sí, ya la había marcado, excelente. ¿Qué es lo que veo? Y esta mucho no la analizamos. Entra el vendedor, ¿sí? Comprador responde, no hace máximo, no logra hacer máximo. Cambio el color por duda. Vuelve a entrar el vendedor, comprador responde. Es verdad que es un máximo, pero miren esto. ¿Cuánto le cuesta después volver a tocar ese máximo? Entra vendedor. Comprador muy insistente pero que no logra hacer un máximo. ¿Quién responde con fuerza? ¿Quién aprovecha esa debilidad? El vendedor. Ahora, ¿qué tenemos acá? Una compresión gigante por parte del comprador y el comprador se desespera. ¿Continuó con esta fuerza? O sea, ¿continuó haciendo esto el comprador? No. ¿Qué es lo que está haciendo el comprador? Mete latigazo después de una consolidación, un nivel interno, número redondo que no estaba logrando romper. Cuando entra el vendedor despacio, ¿sí? El comprador entra, pero miren esto, se vuelve a pausar, ¿sí? Se vuelve a quedar estancado. Vemos insistencia por parte del comprador. Zona clave, zona de vendedor, el vendedor la aprovecha a esta zona, ¿sí? Y a lo último vemos una desesperación por parte del comprador. Cuando yo estoy acá mirando, a mí lo que más me dio una confirmación para entrar fue que veo que el comprador entra y el vendedor pum, comprador entra y el vendedor pum, comprador entra y el vendedor pum. Fíjense, comprador entra, vendedor pum. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver acá? ¿Cómo está reaccionando el precio? Si el comprador está fuerte, ¿por qué el vendedor en su zona aprovecha e empuja hacia abajo? ¿Sí? No sé si llegan a ver
como el precio todo el tiempo, ¿sí?, logra irse hacia abajo. De hecho, este fue el máximo, ya empieza a ser máximos más bajos, máximo más bajo. Se desespera, ¿sí? Y fíjense en que después se queda estancado en este número redondo. Bien, traders. Ahora sí, llegamos al final del video. Ahí tienen las 3 operaciones. Si no entendieron algo, me lo pueden dejar tranquilamente en la casilla de mensajes. Tanto de Telegram, si todavía no están en el canal de Telegram, los invito a que se unan. Tienen el link directo en la descripción de este video. También, si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, ya que el día viernes a las 20 horas Argentina vamos a hacer un Zoom o un vivo tratando de explicar esto, ¿sí? Zonas fuertes, zonas claves de soporte y resistencia, zonas de volúmenes, giros, gap, ¿sí? Vamos a tratar de explicar patrones de vela. Va a ser una masterclass, así que espero que no te la pierdan. Vean acá como el vendedor sigue empujando con fuerza, está buscando este nivel. Acá, si quieren, la esperamos. Si el precio sigue bajando, yo acá, sin mirar el gráfico de línea, puedo entrar en una compra. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una zona clave, zona fuerte, ¿sí? Rechaza, 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 tenemos una zona fuerte. Pero bueno, traders, no los molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá, les mando un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. Hasta luego y nos vemos nuevamente en Open Binary. Chau, chau.